Muy buenas tardes. Quiero invitarlos a reflexionar en este pasaje que encontramos en la Epístola a los Romanos, capítulo 4, versículos 20 a 25, donde el apóstol Pablo hace una referencia a Abraham. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En los versículos previos, Pablo recuerda cómo Abraham, siendo de casi 100 años, y su esposa Sara, que tenía 90 años y era estéril, creyó que Dios les concedería un hijo. No tuvo dudas, pues estaba convencido del poder del Padre Celestial, que le había hecho esta promesa: yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios estaba anunciando que de su descendencia nacería una gran nación espiritual, la Iglesia de Jesucristo, para bendición a todas las personas del mundo. A partir de Abraham, el Padre Celestial creó un nuevo pueblo, Israel, para albergar al Salvador, Jesús nuestro Señor. ¿Por qué el apóstol le menciona esto a sus lectores? Porque esa fe de Abraham, por la que abandonó a su padre para recorrer más de 1000 kilómetros, siguiendo el mandato de Dios, le fue contada por justicia. Pablo agrega que también a nosotros se tomará en cuenta nuestra fe como justicia. ¿En quiénes pensaba el apóstol al decir nosotros? En todos los creyentes de las iglesias cristianas del primer siglo, que creían que era verdad que Cristo murió por sus pecados y resucitó para que Dios pudiese justificarlo. Es importante tener en claro el significado de esta frase, tomar en cuenta la fe como justicia. Volvamos al ejemplo de Abraham, que en su obediencia a Dios caminó 3 días para sacrificar a su único hijo. Ese hijo que había llegado a su vida en su vejez. Ese hijo que según las promesas divinas iba a ser padre de una gran nación. Sabemos que al final no tuvo que sacrificar a Isaac, pero mostró su confianza plena en el Padre Celestial. Muchos judíos pensaban que Abraham llegó al cielo por esta y otras buenas obras realizadas, que se había ganado la vida eterna. En esos días, en cada congregación cristiana había israelitas convertidos que seguían afirmando que si Abraham estaba en el cielo por su excelente conducta, significaba que además de la fe, era necesario cumplir la ley divina. Por eso Pablo insiste en aclarar que las buenas obras son el resultado de la fe y no un medio para evitar la muerte eterna. Así lo escribió en los primeros 5 versículos de este mismo capítulo 4 de Romanos. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Para que no haya dudas de que siempre, antes y después del ministerio de Jesucristo, Dios declara persona justa y sin pecado a todo creyente. Por tu fe en Jesucristo,
Dios te ve como una persona santa, pero seguís luchando contra tu naturaleza inclinada a hacer el mal. Para confirmar que en la época del Antiguo Testamento también era por fe la reconciliación con el Padre, Pablo repite un salmo en los versículos 6 a 8. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Estimados oyentes, ¿por qué es tan importante que nosotros somos llamados a ser hijos de Dios solamente por nuestra fe? Imaginen si tendríamos que hacer buenas obras para merecer ir al cielo. ¿Cómo estaríamos seguros de haber hecho suficiente? Viviríamos con ese temor de no saber si a los ojos de Dios nuestras vidas eran suficientemente santas. Esta era la duda que entristecía a Lutero, pues se esforzaba en cumplir los mandamientos, pero pasaban los años y no encontraba la seguridad de que iría al cielo y no al infierno. Hasta que un día, estudiando las Escrituras, comprendió el significado de las palabras, el justo por la fe vivirá. A partir de ese momento fue comprendiendo el amor infinito del Creador por cada ser humano que nace. Lutero entendió que Dios ofrece libremente la posibilidad de abrir el corazón y la mente para que el Espíritu Santo obre la fe. A partir de ese momento, el nombre del creyente ya está inscrito en el libro de la vida. ¿Qué nos pide el Señor como respuesta a su misericordia y su buena predisposición? Que vivamos de acuerdo a lo que sus mandamientos establecen, siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó en sus 3 años recorriendo Palestina. Esto no es sencillo, porque vivimos en una sociedad muy alejada de los principios morales explicitados en la Biblia, porque debemos evitar contagiarnos de conductas claramente pecaminosas, pero que se justifican con la excusa de que cada persona es dueña de su cuerpo y de que la Iglesia no tiene derecho a limitar las libertades individuales. También debemos evitar que la masificación de conductas indebidas insensibilice nuestras conciencias y veamos como normal y correcto lo que no lo es. Dios desea que, sabiéndote a salvo de la condenación eterna, vivas con alegría, optimismo y paz, disfrutando las bendiciones que a diario recibimos y enfrentando con paciencia las dificultades que se presentan. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Nosotros también agradecemos la gracia del Dios verdadero, el Dios trino y uno. Amén. Oremos. Misericordioso Padre nuestro, te agradecemos que por tu gracia no tomas en cuenta nuestros pecados, porque nuestro Señor Jesucristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu santa ley y anímanos a resistir las tentaciones del mundo. Te rogamos que ilumines a los gobernantes de nuestra amada patria a trabajar por el bien de todos los habitantes. Que la inseguridad no siga cobrando tantas vidas. Bendice, Señor, el trabajo de maestras y profesores para que niños y adolescentes sean instruidos y puedan en el futuro insertarse en el mercado laboral. Bendice a las maestras y maestros de las escuelas bíblicas, de confirmandos y las de formación cristiana en las escuelas de nuestra iglesia. Ayúdanos, anímanos a ayudar a nuestro prójimo con amabilidad, generosidad, amor y humildad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la misericordia, el amor y la paz de Dios el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sean contigo hoy y siempre. Amén.